Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, en la República Mexicana. Les saluda el rabino Mijael Ávila en este día que es el día 28 del mes de Tebet del año 5769, conforme al calendario secular, 24 de enero del año 2008. En esta ocasión estamos transmitiendo en vivo por la radio privada de miembros de Bet Aderech. Saludamos a todos aquellos ajim que se encuentran en Veracruz, aquellos ajim que se encuentran en Canadá, aquellos ajim que por supuesto nos están escuchando en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Amados, los extrañamos, esperemos prontamente verlos. Aquí todos en Toluca les saludan igualmente. En esta ocasión, amados, hemos leído una lectura especial titulada Vayera, correspondiente al libro de Shemot, capítulo 6, versículo 2, a Shemot, Éxodo, capítulo 9, versículo 35. Es la segunda lectura de este segundo libro de la Torá, titulado con el nombre de Shemot, ¿verdad? Que al español se pudiera traducir como nombres, y que en su significado que le han puesto al español de Éxodo, estaría denotando la salida de un pueblo, de un lugar. El título de esta perashá entonces se titula Vayera, y la conferencia que en esta ocasión voy a compartir, si el Eterno me permite, es el estrés. El título de la conferencia va a ser el estrés. El estrés. La historia de la salida de nuestro pueblo de Mizraim comienza justamente en este libro. Nos habla, desde luego, de cómo el Eterno levanta a un líder que no estaba dentro del pueblo. Eso es bien interesante identificarlo. Es complicado encontrar a nivel empresarial, a nivel educacional, académico, a gente que tenga esa vocación de líder. Y el Eterno había instruido a un hombre de nombre Moshe, cuya apariencia no era judía, sino él tenía una apariencia netamente egipcia. Muy probablemente Moshe tenía incluso pintados los ojos. Esto es lo que vendría a ser la parte, sí, en donde delinea al ojo. Muy probablemente así estaba Moshe. Y es Moshe el varón que el Eterno decide tomarlo para ponerlo como líder en su pueblo. Ustedes recordarán que hemos leído que Moshe se opone al llamado del Eterno, como se opusieron muchos siervos del Eterno a lo largo de la historia. Basta recordar a un Shaul o otros personajes de los cuales cuando el Eterno los llama a su servicio, Moshe contó como uno de tantos que cuando el Eterno le dice ven y sírveme, él se opone a servirle. Y esto es muy frecuente encontrarlo. Pues Moshe no nada más se encontró con que él no quería hacerlo. El Eterno le dice, ¿sabes qué? No te preocupes, yo voy a poner los medios, incluso si tú no hablas de una manera fluida, voy a ponerte un traductor, en este caso a su hermano Aarón. Pero no nada más encontró esa oposición, sino adicionalmente, ustedes recordarán que hemos leído en esta perashá, en el capítulo 6, verso 9 de Shemot, que dice, de esta manera habló Moshe, pero ellos no escuchaban a Moshe debido al desaliento que los embargaba a causa de la dura servidumbre. Entonces el Eterno dijo a Moshe y le empezó a dar instrucciones. ¿Ustedes se imaginan esta circunstancia? ¿Cómo liberar a un pueblo que no quiere ser liberado? Es como cuando muchas veces uno da consejería a una mujer que es casada, que su esposo la oprime, que su esposo tal vez la golpea, que su esposo la sobaja, y que cuando tú ya hablas con ella y le empiezas a dar en consejería cuáles serían las mejores alternativas para ella lo único que contesta es no, muchas gracias, y empieza a decir evasivas. Lejos de ayudarla, lo único que está denotando estas evasivas es que ella no quiere ser ayudada. Entonces la circunstancia de nuestro pueblo estaba siendo oprimido, pero no quería siquiera ser ayudado. A pesar de que ya estaba los clamores llegando a Kadosh Baruj Hu, pero es bien notorio que dice, pero ellos no escuchaban a Moshe debido al desaliento que los embargaba a causa de su dura servidumbre. Ahora voy a leer otra traducción, pero esta es una traducción hebrea de este mismo pasuk.
Dice, y habló Moshe de esta manera a los hijos de Israel, mas ellos no escucharon a Moshe por impaciencia, pero aquí le añade, más impaciencia de espíritu. Y en la traducción primera que les leí, nada más dice, a causa del desaliento, pero no dice impaciencia y es de espíritu, porque en cierto sentido son dos palabras en el hebreo. Vamos a escucharlo. Vaidaber Moshe ken el bene Israel, velo shamu el Moshe mikotzer ruach, me aboda kasha. Si ustedes escucharon bien, cuando aparece la palabra mikotzer ruach, es la que tradujeron al español en la primera traducción como desaliento, y en esta traducción hebrea la tradujeron como impaciencia de espíritu. Esta palabra kotzer es muy interesante porque se deriva de otra palabra hebrea que es katzar. La palabra katzar se utiliza sobre todo cuando una persona iba a segar en el campo. Ahora, kotzer solamente aparece una sola vez en todo lo que vendría a ser las Kitbeya Kodesh, solamente una vez, pero está añadida conjuntamente con la palabra ruach, de tal manera que esta palabra kotzer en estricto sentido está denotando que la persona está teniendo un espasmo. En lugar, también se utiliza cuando a una persona le van a cortar la vida. Esto es como si fuera caminando y de repente se detiene, es acortado su paso. De la misma manera, nuestro pueblo se encontraba en una situación física que aún le era imposible, dificultoso aún la misma respiración. ¿Por qué hablar del estrés, amados? Yo creo que hablar de temas como esta palabra, el estrés, sería tanto como hablar de los dinosaurios en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra dinosaurio es una palabra contemporánea que no tiene su origen en las Sagradas Escrituras, y por supuesto también la palabra estrés no se encuentra como tal en las Sagradas Escrituras, pero sí hay varios vocablos, tanto griegos como hebreos, que denotarían lo que sería las características de lo que hoy en día la ciencia define como estrés. ¿Por qué hablar de estrés? Porque es un tema muy recurrente en la actualidad, porque es algo que ya los niños desde pequeños están teniendo problemas de gastritis, están teniendo problemas estomacales, y cuando llegan con el médico la respuesta es que el niño tiene estrés. Y en muchas circunstancias, cuando el cuerpo está padeciendo y se va a ver al médico, ya bien sea porque le salieron manchas, porque tiene problemas intestinales, porque tiene dificultades para respirar, porque tiene problemas cardiovasculares, ya los médicos están diciendo que los niños, las personas, los adultos, lo que tienen es estrés. Así es que ya está siendo una buena alternativa para los médicos encontrar como respuesta esta palabra. Bien, ¿qué es el estrés? Según el diccionario, uno de los más recurridos hoy en día en Internet, que sería Wikipedia, que es un banco de datos de información en la cual su contenido se basa justamente en la colaboración de las personas. Dice que la palabra estrés al español procede del inglés, que es la palabra stress. Pero a diferencia del español, al español se escribiría E-S-T, R-E acentuada y S. Y en el inglés se escribiría como S-T-R-E-S-S. Se parecen muchísimo, pero la etimología de la palabra al español de estrés es justamente de origen anglosajón. Así es que, ¿qué significa estrés? En especial, la palabra estrés denotaría una fatiga. ¿Una fatiga de qué? Una fatiga de materiales, una fatiga del cuerpo humano, y estaría implicando una demanda física o psicológica fuera de lo habitual y bajo presión que se le haga al organismo. Otra vez, es una demanda física o psicológica fuera de lo habitual y bajo presión que se le hace al organismo, y lo que le provoca es un estado de ansiedad. En la mayoría de los casos, el estrés aparece debido a las grandes demandas
que se le imponen al organismo. En el español, al estrés también denotaría lo que sería una tensión emocional, una tensión física. Todos tenemos, definitivamente todos llegamos a tener estrés alguna vez, pero algunas personas ocurre antes de que van a hablar en público, otras puede ser que antes de que van a tener una cita tal vez de trabajo, otra causa de estrés puede ser que vayan a hacer un examen, o tengan a un familiar enfermo, o tengan tal vez algún accidente. Cualquiera de esas circunstancias que demandan un esfuerzo físico adicional, lo que provoca es justamente el estrés. Así es que tenemos que considerar que el estrés no necesariamente tiene una connotación de que es algo malo. El estrés puede ser útil y de hecho, inclusive el estrés sirve aún para situaciones complicadas, para situaciones difíciles que enfrenta la persona una vez que hay alguna situación inusual, inusitada, que demanda un esfuerzo adicional de él. Hay una enfermedad relacionada con lo que sería el estrés y se le conoce como el trastorno del estrés postraumático. Otra vez, trastorno del estrés postraumático. Y este generalmente se asocia a una situación aterradora o peligrosa, como pudiera ser una guerra, una agresión física, una agresión sexual o un desastre natural. La historia de lo que vendría a ser el concepto del estrés, según este diccionario de Wikipedia, comienza con un fisiólogo y médico vienés de nombre Hans Selye, que nace en el año de 1907 y muere en el año de 1982. Este médico vienés fue también director del Instituto de Medicina y Cirugía Experimental de la Universidad de Montreal, allá en el país de Canadá, y fue el responsable de acuñar este vocablo. En 1950, este médico vienés, Hans Selye, publicó una investigación muy famosa cuyo título es Estrés, un estudio sobre la ansiedad. A partir de esta tesis, Hans Selye demostró lo que vendría a ser el estrés y también se le conoció con el nombre de Síndrome General de Adaptación, por sus siglas también SGA, Síndrome General de Adaptación, y pasó a reunir un conjunto de síntomas psicofisiológicos. Nuevamente, síntomas psicofisiológicos. ¿Cuáles serían los síntomas generales del estrés? Los síntomas generales del estrés son bien conocidos. Estado de ansiedad, sensación de ahogo e hipoxia aparente, una rigidez muscular. Muchas veces cuando la gente tiene estrés siente que sus músculos, que su espalda se contrae y muchas veces cuando la tocas inmediatamente se sienten por ahí los nudos de la espalda. Pupilas dilatadas, incapacidad de conciliar el sueño, falta de concentración de la atención, irritabilidad, pérdida de la capacidad para sociabilizar y estado de defensa del yo. ¿Cuántas veces en un matrimonio, cuando hay alguna situación estresante, tanto del hombre como de la mujer, ya no quieren que la toque, ya no quieren que la vea, o el varón, cualquier cosa que le responde su mujer inmediatamente salta y se enoja? Muy probablemente, si esto es lo que está ocurriendo, los síntomas, si se están presentando más, la mayoría de los que he mencionado, probablemente la persona está sujeta a una situación de estrés. Dice la ciencia que el estrés se encuentra generalmente en la cabeza, aunque repercute para todo el organismo, ya que el cerebro es el responsable de reconocer y responder a los estresores de distinta forma. Es importante identificar entonces que hay un estrés que es positivo, es un estrés bueno, y que las diversas situaciones que se presentan cotidianamente en la vida, y la mayoría de ellas inusitadas, sorpresivas, pueden provocar estrés,
pero no todas las personas van a reaccionar de la misma manera, de tal manera que cualquiera de nosotros pudiera provocarnos estrés una situación y a otro tal vez no. Imaginémonos que alguien que está habituado a dar una conferencia ya no le da estrés pararse al frente. Pero imagínense que alguien que no está acostumbrado y le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar la oportunidad de de dar una conferencia, inmediatamente su cuerpo está resintiendo esta situación de lo que vendría a ser el estrés. Cada vez son más los estudios que corroboran el papel que juega el estrés en el aprendizaje, en la memoria y en la toma de decisiones. Un estudio de la Universidad de California demostró que un estrés fuerte durante un corto periodo de tiempo, por ejemplo, como es la espera durante la cirugía de un ser querido, es suficiente para destruir varias de las conexiones entre las neuronas en zonas específicas del cerebro. Entonces, las neuronas que se interconectan en una situación de estrés como este que he mencionado, ya han identificado que hay zonas en las cuales se destruyen este tipo de hormonas. Es suficiente para destruir entonces varias conexiones de las hormonas esta situación. Un estrés agudo puede cambiar la anatomía cerebral en pocas horas. Qué tremendo, ¿no? Y el estrés crónico, por su parte, demostró que la disminución del tamaño de la zona cerebral responsable de la memoria, por lo menos en descubrimientos sobre las ratas, otra vez. Estamos hablando de varios tipos de estrés. Para entenderlo, quisiera hablarles de lo que serían los distintos tipos de estrés. Según el doctor Lyle Miller y Al Madel, existen diferentes tipos de estrés. ¿Cuáles serían los diferentes tipos? El estrés agudo, el estrés agudo episódico y el estrés crónico. Cada uno de ellos tiene sus propias características, síntomas, duración y enfoque de tratamiento. Así es que quisiera hablarles de cada uno de ellos. En primer lugar, el estrés agudo. El estrés agudo es la forma de estrés más común y surge de las exigencias y presiones del pasado reciente, tanto como las exigencias y presiones anticipadas del futuro inmediato. El estrés agudo es emocionante y fascinante en pequeñas dosis, pero cuando es demasiado resulta el estrés agotador para la persona. Una bajada rápida por una pendiente de esquí, difícil, por ejemplo. El enfrentarse a una semifinal en un partido es estimulante. ¿Por qué? Porque va a preparar el cuerpo para reaccionar en una situación dada, específica. La misma situación, del mismo modo, el exagerar este estrés en muy corto plazo puede derivar en un distrés psicológico. ¿Qué quiere decir este distrés psicológico? Si se exagera esta clase de estrés en muy poco tiempo, puede provocar dolores de cabeza, tensionales, malestar estomacal y otros síntomas. Afortunadamente, la mayoría de personas reconoce los síntomas del estrés agudo y es una lista de lo que ha ido mal en sus vidas. Por ejemplo, un estrés agudo pudiera ser un accidente automovilístico que abolló la defensa, la salpicadera del vehículo, la pérdida de un contrato importante, de una venta importante, un plazo de entrega que debe de cumplirse y que se tiene problema para efectuarlo. Los problemas ocasionales del hijo en la escuela también pueden provocar un estrés agudo y diversas situaciones que se presentan en la vida. Dado que este estrés es de corto plazo, el estrés agudo, no tenemos tiempo suficiente para que cause un daño permanente sobre las personas. Los síntomas más comunes del estrés agudo es el distrés emocional, que sería una combinación entre enojo e irritabilidad, ansiedad y depresión, que serían las tres emociones del estrés. Otra vez, el enojo, la irritabilidad, la ansiedad y la depresión, todos ellos pudieran ser signos que estarían denotando un estrés agudo. Otro pudieran ser los problemas musculares que incluyen los dolores de cabeza tensionales, el dolor de espalda, el dolor de la mandíbula, las tensiones musculares que derivan en un desgarro muscular y problemas en tendones y ligamentos también pudieran ser ocasionados por el estrés. Muchas veces cuando estás ya en matrimonio, muchas veces tu cónyuge se identifica que estás
rechinando los dientes, y son síntomas a final de cuentas de lo que sería el estrés. Otro signo del estrés agudo sería problemas estomacales, intestinales, como la acidez, la flatulencia, esto es los gases, la diarrea, el estreñimiento y también el síndrome del intestino irritable. Otro signo sería la sobreexcitación pasajera que deriva en elevación de la presión sanguínea, celebra el ritmo cardíaco acelerado, una transpiración de las palmas, palpitación del corazón, mareos, migrañas, manos o pies fríos, dificultad para respirar y dolor de pecho, serían signos que estarían denotando el estrés agudo. Que, ojo, tengo que decir que es inevitable y que forma parte de la vida de cualquiera de nosotros, y que con estas características puede ser tratable y puede ser manejable. El siguiente tipo de lo que sería el estrés agudo episódico. Este se presenta en aquellas personas que tienen un estrés agudo, pero con frecuencia, permanente, cuyas vidas están tan desordenadas, es un caos y es una crisis la vida misma de las personas. Siempre están apuradas, siempre llegan tarde. Si algo puede salir mal, le sale mal a la persona, asume muchas responsabilidades, tiene demasiadas cosas entre sus manos y no pueden organizar la gran cantidad de exigencias autoimpuestas ni las presiones que reclaman su atención. Hago un paréntesis. En muchas ocasiones la gente que se encuentra en esas características es la gente que aún no ha sabido decir no. Parecen que están perpetuamente en las garras del estrés agudo. Es común que esta clase de personas reaccionan ante ese estrés agudo de manera agitada, que tengan un mal carácter, que sean irritables, que sean ansiosos y que estén tensos. Ojo, en el estrés agudo estoy hablando de un periodo breve de alguien que está ansioso o está irritable. Pero si la persona ya está de continuo con un mal carácter, de continuo irritable, de continuo tenso, ya estamos hablando de un estrés agudo episódico. Las personas están con una energía nerviosa, siempre apuradas, tienden a ser cortantes y a veces su irritabilidad se transmite como hostilidad. Las relaciones interpersonales se empiezan a deteriorar con rapidez cuando otros responden con una hostilidad real. El trabajo se vuelve un lugar muy estresante para las personas. Tienen esta clase de personas, cuando ya han estado sometidas a esta clase de estrés agudo, frecuente y de continuo, son gente muy, muy competitivas. ¿Qué quiere decir? Que de continuo están tratando de competir con los demás. Y esta es un impulso de competencia excesivo que se traduce en agresividad, en impaciencia, en un sentir agobiador de urgencia, de estar siempre moviendo los pies, porque no tienen la capacidad aún de disfrutar un momento breve de silencio, de espera. Dichas características en estas personas, los doctores Friedman y Rosman descubrieron que este tipo de personas a la larga van a generar problemas, enfermedades de tipo sanguíneos, enfermedades coronarias. Otra forma de estrés agudo episódico surge de la preocupación incesante, el estarnos completamente siempre preocupándonos. Aquellas mamás que es de continuo, no le vaya a pasar esto a mi hijo, no le vaya a pasar esto a mi hija, y si mi marido le pasa esto, o qué vaya a suceder. La gente que está de continuo preocupándose, surge en ella lo que sería el estrés agudo episódico. Ven el desastre la gente a la vuelta de la esquina, siempre están previendo con pesimismo una catástrofe de cada situación. Piensan que el mundo es peligroso y que su hijita y que su hijo no se vayan a enfermar porque pusieron un ratito la planta de su pie en el piso frío. Todo lo ven mal, tienden a agitarse demasiado, están completamente tensos, ansiosos, deprimidos, enojados y hostiles. Así es que todo esto lo único que nos habla
la migraña, la hipertensión, el dolor de pecho, enfermedades cardíacas, se asocian a esta clase de estrés. El tercer tipo es el estrés crónico, que es un estrés que ya de tenerlo por muchísimo tiempo, esto es, hablamos del estrés agudo, es un episodio en la vida, el estrés agudo episódico, son episodios constantes, pero ya el estrés crónico es aquel que ya viene de tiempo, de años atrás, que ya de continuo se tiene en la persona. Y este estrés, amados, no sé si alguno de ustedes, roguemos al Eterno que no, pero se identifica que de continuo está cansado. Si hay alguien que de continuo está cansado, probablemente, si se asocia con todos los síntomas que yo he mencionado, lo que él o ella estén presentando es un estrés crónico, que desgasta a las personas día tras día, año tras año. Este estrés destruye el cuerpo, la mente y la vida, y hace estrago mediante su desgaste de largo plazo. Este estrés provoca a la larga familias disfuncionales, problemas interpersonales, se ven la gente atrapada en un matrimonio infeliz, o en un empleo que no les gusta estar, o en una carrera que después de haber estudiado 5, 6 o 7 o 8 años, es la carrera que detestan, o están en alguna congregación, en alguna sinagoga que no les quieren estar, y ya les provoca el solo hecho de ir, un enfado en la persona. Este tipo de estrés crónico se presenta sobre todo en conflictos, por ejemplo, en los habitantes de Irlanda que tienen conflictos ellos religiosos, o la tensión que se da en Medio Oriente porque afecta entre árabes y judíos, las rivalidades étnicas interminables que afectaron la Europa oriental, o aún las problemáticas en la Unión Soviética. Todo ello provoca este tipo de males. En la Perashá Ekev del día 22 de Av del año 5768 que impartí, cuyo título era La enfermedad, cité lo siguiente, y yo ponía en esa perashá: es difícil evaluar cuál de los varios factores de riesgo conocidos de enfermedad coronaria se presenta. Hay varios factores, y estoy hablando de enfermedad que se presentaba en nuestro pueblo, dentro de los judíos, hebreos. Y dice, es decir, la dieta, la falta de actividad física o el estrés. Dice, es responsable de la mayoría de las incidencias de enfermedades coronarias en el judío. Dice ahí en este escrito de la Perashá que dice, no se puede descartar totalmente un fondo genético como un factor que contribuye, sobre todo en vista de los estudios que indican una mayor susceptibilidad a la enfermedad entre personas con determinados grupos sanguíneos. Fíjense bien de este dato. En Israel las enfermedades coronarias han ido en aumento durante los últimos 20 años en todos los grupos de la población. El aumento siguió a la subida de nivel de vida, al estrés continuo, a la disminución de la actividad física y desde luego a lo que he mencionado, el eterno terror de la guerra constante que ahí se viviendo en Eretz Israel. Entonces, algunos tipos de estrés crónico provienen de la experiencia traumáticas de la niñez, que se interiorizan y se mantienen dolorosas y presentes y constantemente. Aquellos traumas que vienen, aquellas culpas que uno le echa al padre o a la madre, situaciones traumáticas y que de continuo, muchas veces basta con que le den una cervecita a la persona y ya empieza ahí a aflorar sus traumas. Existen experiencias que afectan profundamente la personalidad y se genera una visión del mundo o un sistema de creencias que provoca un estrés interminable en la persona. Por ejemplo, el mundo, que sería un lugar amenazante porque todas las personas son malas o porque todas las personas fingen. Cuando la personalidad o las convicciones o creencias profundas arraigadas deben, a final de cuentas, reformularse y recuperar la persona el bienestar. El peor aspecto de lo que sería el estrés crónico es que las personas se acostumbran a él y se olvidan que está allí. Las personas toman conciencia de inmediato del estrés agudo porque es nuevo. Esto es, alguien que no está acostumbrada al estrés agudo, para ellos es nuevo. Pero alguien que sí ya está de continuo en ello, ignora que el estrés crónico, porque es algo viejo y familiar, y a veces cree que forma parte de su carácter. El estrés crónico a la larga puede ser riesgo para que la gente llegue al suicidio, o que sea violento, o que tenga un ataque al corazón, o una apoplejía, o incluso enfermedades como el cáncer. Las personas, desde luego que se desgastan
porque llegan a crisis nerviosas y sus recursos físicos y mentales se ven consumidos con el largo plazo de una situación así. En las Kitbei HaKodesh, les decía, no hay una palabra que denote en sí mismo el estrés, pero sí hay varias que el Eterno me ha permitido considerar y que yo pudiera asociar a situaciones de estas que yo he mencionado. ¿Cuáles pudieran ser algunas situaciones que desencadenan el estrés? Y aquí quisiera ponerles varios ejemplos escriturales. Otra vez, voy a hablarles de condiciones desencadenantes de el estrés. Los llamados estresores o factores estresantes son situaciones que desencadenan el estrés y pueden ser cualquier estímulo, tanto externo como interno, tanto físico como químico, tanto acústico como somático, como sociocultural. No tiene mucho que identificábamos que la gente, en la medida que comienza a envejecer, el sonido alto cada vez le empieza a molestar más. Y es normal. Muchas veces escuchas la música de los jóvenes y ya de repente ya quieres, ya bájale. ¿Y por qué antes la tolerabas? Porque simple y sencillamente el paso de los años empieza a causar estragos en la persona. De tal manera que el estrés puede venir por cualquiera de esos factores que he mencionado y puede ser de manera directa o de manera indirecta. Y puede propiciar la desestabilización en el equilibrio dinámico del organismo. Una parte importante del esfuerzo que se ha realizado para el estudio del estrés y comprenderlo, se ha centrado en determinar y clasificar las diferentes desencadenantes de ese proceso. La revisión de los principales tipos de estrés se han utilizado para estudiarlo y nos dan una gran aproximación de las condiciones que desencadenan el estrés. Yo les voy a hablar a continuación de 8 categorías que la ciencia da que son estresantes y quisiera contrastarlo con las Kitbei HaKodesh, con las Sagradas Escrituras. ¿Les parece bien? Punto número 1, una de las 8 categorías, ojo, estoy hablando de categorías que engloban varias situaciones, simple y sencillamente. Serían estímulos ambientales dañinos. Nuevamente, estímulos ambientales dañinos. Y aquí vuelvo otra vez a retomar problemas acústicos, ¿verdad? Problemas externos, tanto químicos, la gente que vive cerca de una cementera, ¿verdad? Cerca de una fábrica, el ruido, situaciones estresantes como vivir en una esquina, que de continuo se oyen los vehículos y que están pase y pase accidentes, son situaciones externas que provocan a la gente el estrés. Ahora, y desde luego a esto se pudiera añadir situaciones como la guerra, los conflictos que tuvieron nuestro pueblo, Israel, y como el día de hoy, lo he mencionado yo en la Perashá de Kev, en donde el título fue la enfermedad, en donde nuestro pueblo que vive en Israel está subiendo las enfermedades coronarias. Así es que, si vemos el libro de Shoftim, y aquí voy a servirme de varias palabras que pude encontrar relacionadas, y solamente me voy a ir en esa línea de los vocablos que originalmente mencioné. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran? Yo les mencioné 2 vocablos, y voy a hablar de otros tantos, pero ahorita voy a concentrarme en los vocablos kotzer y katzar. ¿Sí? Básicamente es katzar el vocablo que me va a llevar a identificar otros ejemplos de lo que sería el estrés. Ahorita voy a hablar de katzar. Shoftim 10:9, Jueces 10:9. Y dice, los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Yehudá. Dice, contra Benjamín y contra la casa de Efraín. Voy a pedirles que leamos un poquito del contexto, Shoftim capítulo 10, y voy a leerles desde el versículo 1. Jueces 10:1. Dice, después de que Abimelech se levantó para librar a Israel, Tolá, hijo de Fuá, hijo de Dodó, hombre de Isahar, el cual habitaba en Samir, en los montes de Efraín, dice, Tolá juzgó a Israel 23 años. Estamos hablando de una época, ¿cuál? De los jueces, de los Shoftim, ¿correcto? Ahí no hay necesariamente reyes. Y dice, Tolá juzgó a Israel 23 años, murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Yair Giladita, el cual juzgó a Israel 22 años. Tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre sus 30 asnos
Y tenían 30 ciudades. Seguramente dentro de sus 30 asnos tenían un asno Chrysler, un asno Ford, un asno Volkswagen, un asno Mercedes, un asno... Sería lo equivalente de hoy en día, ¿no? Tenía 30 ciudades que se llamaban a las ciudades de Yair hasta hoy, los cuales están en la tierra de Gilad, y murió Yair y fue sepultado en Camón. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Y es ahí en donde comienza. Si un joven quisiera considerar cuáles son esos factores ambientales que le puedan llegar a provocar a la postre, necesariamente tienen que ir de la mano con la conducta. Aquí los hijos de Israel dice que volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón. O sea, no se conformaron con uno. Se fueron a servir a varios. Y dice, y a los dioses de los Pilishtim, de los filisteos. Y dice, y abandonaron al Eterno y no le sirvieron. Es como cuando el hijo sabe que desobedeció al padre y ni siquiera quiere llegar a la casa. O no quiere estar sentado en la mesa porque si le preguntan, va a quedar en descubierto algo que hizo de una manera incorrecta. Todo eso son situaciones que provocan estrés. Verso 8. Los cuales oprimieron, dice, estamos hablando de los Filistín, la última. Verso 7. Se encendió entonces la ira del Eterno contra Israel y los entregó en manos de los Filistín y de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo durante 18 años. Y a todos los hijos de Israel que vivían en Gilad, al otro lado del Jordán, en tierra de los amorreos, los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín. Y dice ahí, y sufrió Israel gran aflicción. Y esta palabra, justamente lo que sería aflicción, ¿saben cómo la traducen en el inglés? La palabra como distress, en la versión King James, distress. Es curioso porque cualquier persona que la leyera en inglés sería fácilmente asociada. Sin embargo, toda esa es su origen de la palabra que yo previamente he leído yo en la Perashá Ashavua, en la porción semanal. Entonces, factores ambientales. El doctor Celie, este médico vienés, que fue el creador de este término, describe como el síndrome general de adaptación. Síndrome general de adaptación en 3 estados. Dice, la adaptación, cuando el cuerpo toma contramedidas defensivas contra el agresor, y él también habla de un agotamiento, cuando comienza a agotarse las defensas del cuerpo, y él introduce otro término que es el término distrés, que ya lo había mencionado, que resulta de acontecimientos negativos, y otro término, el eustrés, que es el resultado de acontecimientos positivos. Otra vez, un estrés que es bueno sería considerado como euestrés. Y la palabra eu es una preposición griega que significa bien. Imagínense que de repente vas a tener tú un examen y en el examen no te puedes dormir porque traes una carga química de adrenalina y de demás sustancia que te evita que te duermas, pero a final de cuentas es la misma que te va a permitir reaccionar cuando estés generando ya tu prueba. Y en lugar de que te relajaras, estás todo el tiempo alerta, llegas, presentas tu examen, tu evaluación, y esto se le conoce como un euestrés, un buen estrés. Otra condición desencadenante, otra categoría, sería la percepción de amenazas. Percepción de amenazas. Un buen ejemplo escritural de esto sería la experiencia de Jacob Avinu. Vamos al libro de Bereshit, capítulo 32. Bereshit, Génesis, capítulo 32. En donde nos encontramos algo que es interesante. Ustedes recordarán el episodio que comienza con la separación de los 2 hermanos. ¿Cuáles son? Jacob y Esau, al español conocido como Esaú. ¿Cómo se separan esos 2 hermanos? Es muy sencillo. Comienzan su separación a partir de Jacob engañar a su padre. ¿Se acuerdan ustedes? Engaña a su padre y su madre le dice, vete, porque Esau ya no tarda en llegar y va a intentar quitarte la vida. Entonces Jacob se va de su tierra, ¿verdad? Y una vez que toma a sus mujeres,
después de haber trabajado 7 años por una y 7 años por otra, regresa y así como había dejado ese lugar en donde lo dejó lleno de estrés, hoy, después de varios años, volví a regresar a ese lugar que era un lugar estresante. ¿Y por qué? Vayamos a leerlo. Génesis capítulo 32, versículo 1, aunque me voy a concentrar en el 7. Dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro unos malajim del Eterno. Dijo Jacob cuando los vio, campamento del Eterno es este. Y llamó a aquel lugar Mahanaim. Envió Jacob mensajeros por delante al encuentro de su hermano Esaf. Miren qué colmillo tenía Jacob. Porque lo que hace es que en lugar de presentarse directamente con Esaf, empieza a separar su campamento en varios grupos. Y primero manda a uno al encuentro para ver cómo se encontraba la situación. Y entonces dice, lo mandó a ver a su hermano Esaf a la tierra de Seir, campo de Edom. Y los mandó diciendo, diréis a mi señor Esaf, así dice tu siervo Jacob, con Labán he vivido y con él he estado hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envió este mensaje a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. ¿Cómo iba Jacob? Estresadísimo. ¿Por qué? Porque una situación de amenaza se cernía sobre él y sobre de los suyos. Verso 6. Los mensajeros regresaron a Jacob y le dijeron, fuimos a ver a tu hermano Esaf. Él también viene a recibirte y 400 hombres vienen con él. El estrés a Jacob iba subiendo. 400 hombres, ni más ni menos. Verso 7. Jacob tuvo entonces gran temor. ¿Sí vieron? Temor, miedo. Y se angustió. ¿Síntomas de qué? De estrés. Y distribuyó 2 campamentos. El pueblo que tenía consigo. Y las ovejas, las vacas y los camellos. Porque pensó, si viene Esaf contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Así es que al separar los campamentos, él pensaba cuando menos poder salvar algo de sus pertenencias. Verso 9. Luego dijo Jacob, Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, Adonai. Y dice que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Primer tip que nos puede ayudar a que el estrés se vaya. ¿Cuál es? Encomendarnos a Kadosh Baruj Hu. Verso 10. No merezco todas las misericordias y toda la verdad con que me has tratado a tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora he de atender a 2 campamentos. Ya pudiéramos ver allá en Cuernavaca a Roé Joel y a su esposa Miriam, o a Rabí Ari Jacob. Y ahora dicen, están estresados. O a Rabí Mijael Ávila y su esposa Sevilla están estresados. Porque ahora ya no tienen una sinagoga, ahora tienen que atender a más. Y ya Roé dice, ya me tengo que preparar, voy a ir a Toluca. Tienen que ver y considerar todo lo que tienen que llevar. ¿Verdad? Y son situaciones que de alguna u otra manera lo que pueden provocar son situaciones de estrés. Pero ¿cuál es la solución? Primer tip entonces, encomendarnos al Eterno. Líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Esaf, porque le temo. No venga acaso y me hiera a la madre junto con los hijos. Es bien importante, amados, que reconozcamos que cuando algo le tenemos que pedir al Eterno, se lo digamos textualmente. Esto es, a mí me preocupa esto y esto. No nada más a ti encomiendo mis negocios, no. Yo te pido específicamente por esto y esto, como lo estábamos viendo en Jacob Avinu. Y dice el verso 2, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. Durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un regalo para su hermano Esaf, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y le entregó a sus siervos
cada manada por separado, y dijo a sus siervos: pasa delante de mí y pongan espacio entre manada y manada. Mandó al primero diciendo: si mi hermano Esab te encuentra y te pregunta de quién eres y a dónde vas, y para quién es esto que llevas delante de ti, entonces dirás: es un regalo que tu siervo Jacob envía a mi siervo Esab. Miren, amados, hay algo que también es importante que identifiquemos de lo que está ocurriendo en esta enseñanza que nos está dando este episodio. ¿Cuál? Nosotros mismos podemos provocarnos estrés cuando estamos dejando de hacer. Si tú tienes alguna necesidad apremiante, ya bien sea por trabajo o ya bien sea porque vas a tener un examen, sería tanto como Jacob nada más le pidió al Eterno y se acostó a dormir. No, Jacob puso manos a la obra, trató de encontrar una estrategia que le ayudara. Y muchas veces la gente le agobia los problemas, pero ¿qué sucede? Se sienta y está simple y sencillamente considerando que algún día van a cambiar sus circunstancias, pero en lugar de que se ponga a hacer, lejos de ello, simple y sencillamente se duerme en sus laureles. Yo les doy un buen tip, amados. Yo les doy un buen tip. Y a mí me ha servido. Yo tiene muchos años que utilizo una agenda. Muchos años. Yo les recomiendo a todos aquellos que tienen muchos pendientes por hacer, que están muy ocupados en su trabajo, consígase una agenda, llámense a una agenda electrónica o una agenda, ¿cómo se llama? Física, de hojas, un cuaderno, en el cual ahí anoten. Es más, si ustedes tal vez no se acostumbran a una agenda, cómprense un cuaderno. Y previo a dormirse, en ese cuaderno apunten: el día de mañana tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Y ahí déjenlo. Yo les garantizo, amados, que si escriben sus pendientes del día siguiente, van a poder liberar ese estrés que traen consigo. Pero es bien importante identificarlo. Si nosotros tenemos estrés, Jacob no simple y sencillamente le pidió al Eterno y dijo que el Eterno haga. No, él puso manos a la obra en su vida. Y por ello es una enseñanza muy, muy importante, amados, que si nosotros queremos que el estrés no se presente en nuestra vida, dejémoslo de lado. Así es que dice la ciencia que el estrés puede contribuir directa o indirectamente a la aparición de trastornos generales o específicos del cuerpo y de la mente, como ya previamente había mencionado. En primer lugar, esta situación hace que el cerebro se ponga en guardia. Y hasta ahí es benéfico. La reacción del cerebro es preparar el cuerpo para la acción defensiva. El sistema nervioso se despierta y las hormonas se liberan. Para aquellos cortos o infrecuentes de estrés, representan poco riesgo. Pero cuando las situaciones estresantes se suceden sin resolución, el cuerpo permanece en un estado constante de alerta, lo cual aumenta la tasa de desgaste fisiológico que conlleva a la fatiga y al daño físico. Y la capacidad del cuerpo para recuperarse o defenderse se puede ver seriamente comprometida. Yo no sé si ustedes habían visto, pero hay particularmente trabajos que son más estresantes que otros. Yo no hace mucho investigaba, porque yo dije, ¿cuál ha de ser el trabajo más estresante? Policía y bombero estaban entre los 3 primeros. Pero ¿hay algún otro que crean ustedes que sea el más estresante de todos, según las estadísticas? Chofer, sí, sin duda alguna, chofer es estresante, pero no se encuentra en el primero. ¿El primero? Un presidente de la República, sin duda alguna de gran estrés, pero ¿algún otro que se les ocurra estadísticamente? Un médico también está dentro de esa lista. Sí, también. Un obrero, yo no sé allá qué me estén sugiriendo en Cuernavaca, amados, en Canadá, en Veracruz, pero se los voy a decir. El que ocupaba el número 1, ¿saben cuál era? El operador de una torre de control. Y recientemente que tuvimos la tragedia en la Ciudad de México, cuando la avioneta en donde viajaba el secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, que se estrelló, la gente simple y sencillamente, con la información que estaba recibiendo, empezaba a emitir juicios.
Pero como yo ya tenía esta información, ya la sabía, yo lo primero que pensaba es, pobre controlador. Si ya de suyo su trabajo es el más estresante según las estadísticas a nivel mundial, con este evento, con este percance, no quisiera estar en sus zapatos. Tercera categoría de condición desencadenante de estrés. ¿Quieren saberla? Pues estas y muchas categorías más, con el favor del Eterno, las estaría compartiendo en la siguiente conferencia. Quiero adelantarles que voy a terminar las siguientes categorías hasta llegar a la 8. Después, en esta conferencia, les voy a hablar de algunos factores del estrés, les voy a dar algunos tips, y es bien interesante, pero estaba yo revisando los estudios, en los cuales en varios de ellos hemos tratado el tema. Inclusive hay uno por ahí que voy a enunciar más adelante en la siguiente conferencia, en donde voy a hablarles un poquito al respecto del estrés, desde una perspectiva interesante de una conferencia que dio el Roé hace ya algunos años, en donde habló acerca del agua. Pues bien, sin más, no quisiera haberme despedido sin haber concluido este estudio. Aquí en Toluca vamos a compartir la siguiente parte por la tarde. En la ciudad de Cuernavaca podríamos también transmitirlo. Sin embargo, por allá van a escuchar una buena conferencia. Mientras tanto, amados, les amamos. Y para aquellos que nos están escuchando en cualquier parte del mundo que haya llegado a esta conferencia, que el Eterno les dé sabiduría para saber cómo controlar el estrés. Hoy hemos conocido la principal, la primera, que sería el poner nuestra vida ante el Eterno y, en segundo lugar, poner manos a la obra. Desde la sinagoga Beth Aderech en la ciudad de Toluca, que el Eterno les guarde. Shalom Ubraja. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Alejem.